Pastor, el episodio pasado tocamos un tema que era de si el diablo podía arrepentirse. ¿Qué tiene usted para contarnos de esto? De arrepentirse, todo el mundo puede arrepentir. Pablo dice un texto muy importante, Jonathan, es que si viniera un ángel del cielo predicándonos un evangelio diferente al que tenemos, no le creáis. Entonces, siempre me ha llamado la atención este texto porque dice un ángel del cielo. Significa que aún los ángeles hoy día se pueden revelar. Y si se revela, yo que tengo el conocimiento del Señor, pues no lo puedo permitir. Significa que sin importar cuánto tiempo lleves tú de conocer la gloria del Señor, te puede revelar en cualquier momento. Pero el punto es, ¿recibiré perdón? De arrepentirme, yo me puedo arrepentir. Saúl se arrepintió, Jonathan. ¿Pero recibió perdón? Bienvenidos a un episodio más de Eternals, un podcast que no es religioso, pero sí espiritual. Hoy va a estar el pastor respondiendo la pregunta de si Satanás puede arrepentirse. Y lo dudo mucho. O sea, de que puede. De que quiera. De que ¿sí? quiera. De que quiera, porque es lo mismo todo ser humano soberbio, pero este es el papá de la soberbia, ¿sí? Isaías 14, Ezequiel 30, Ezequiel 28, perdón, nos da luces de lo que es él. Y en ningún momento nos da como una luz de que sea un ser de que fuera a recapacitar. Sí, de que fuera a recapacitar. Lo dudo mucho. No va a querer. No va a querer. Y mientras no haya ese texto nos dice claramente, miremoslo en Proverbios, en el capítulo número 28, en el versículo número 13, Jonathan, porque pues ¿qué hacemos nosotros contestando aquí si no tenemos bases bíblicas, no? Entonces en Proverbios, en el capítulo... Sí, en el capítulo 28, versículo 13, ¿lo tienes? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Cuándo tú confiesas un pecado? No te digo ante Dios, ante cualquiera. Cuando le tengo confianza a la persona. ¿Qué más? Necesito que me den una palabra clave allí. Primero cuando reconozco ya, que listo, esa es la palabra que necesitaba. Yo no puedo confesar algo que no estoy reconociendo. Usted le dice al niño, tú que tienes hijos, los chinos hacen un montón de travesuras, ¿no? A veces como que se les olvida y va y le pega a alguien, ¿no? Y tú le dices, vaya, pídele perdón. El niño ahí dice, ¿me perdona? Pero el niño no lo está sintiendo. Y no estoy diciendo que no lo enseñes, claro, hay que enseñarle al niño. Pero el chino no lo está sintiendo. Como que lo dice, ¿me perdonas? Como que sí, como por lo último. Así hay mucha gente, Jonathan. Ve, que para que recibas perdón de Cristo necesitas confesar el pecado. Y como que a regañadientes lo hace. Y por eso no son perdonados. Porque dice que el que confiesa significa el que está aceptando que ha pecado. Aceptó que ofendió. El diablo hasta el momento no ha aceptado que está haciendo lo malo. Porque si nuestro Cristo lo confronta, entonces, y no vemos una manifestación bíblica que diga, hombre, si Satanás conoce la Biblia, ¿cierto? Que Satanás se la sabe, ya lo hemos visto la tentación con Cristo. Entonces Satanás sabe cuál será su final. ¿Por qué Satanás sigue luchando? Sigue luchando sabiendo el final que habla la Biblia. Porque no ha creído en la Biblia. ¿Sí? No ha creído en la Biblia. Es como Judas. Pero el Señor le dijo a Judas, el que me está recibiendo este bocado, Satanás entró en él. ¿Sí? Porque Judas andaba con Cristo, vivía a costillas de Cristo, de la economía de Cristo, vivía milagros, echaba fuera demonios, pero Judas no le creía a Cristo. Yo siempre he tenido precisamente eso que usted acaba de decir, y es que si Satanás conoce, o sea, si sabe de la Biblia, porque pues por cuántos años ha escuchado la Biblia del diablo, y cómo sigue tratando de vencer si sabe que ya está vencido, cómo sigue tratando de eso. Entonces, no sé si es que de pronto por el hecho de no tener la revelación que solamente la trae el Espíritu Santo. Eso es lo primordial. O sea, mucha gente puede leer la Biblia, pero no tiene la revelación. Te lo he puesto como ejemplo. Salmos capítulo número 115, Jonathan, nos dice, tienen ojos y no ven, tiene boca y no habla, tiene orejas y no oye, tiene manos y no palpa, tiene pies y no camina. ¿Cuánta gente en el catolicismo ha leído ese texto? Y siguen con su yeso, con su imagen, con su escapulario, con su montón de porquerías, ¿sí?
Y tú dices, oiga, pero tiene la Biblia. Hombre, un sacerdote. Bueno, digamos pues que una persona que va del normal no tiene la revelación, listo. Un sacerdote que estudia la Biblia o que estudia teología y todavía sigue con un montón de yesos. ¿Por qué? No es porque no lo vea. Satanás está viendo y todos los acontecimientos están certificando, pero como Satanás no cree en esto, Satanás está seguro, Jonathan, de que un día va a alcanzar su deseo, que es ser como ¿quién? Como el Como Altísimo. Dios. ¿Qué quiere? Si yo miro Apocalipsis capítulo 13 y dice que el dragón le entrega todo su poder a la bestia. ¿Qué es lo que quiere a través de la bestia, que es el anticristo? ¿Quiere el poder, el reconocimiento? Sí, porque Jonathan, él se va a sentar en el trono humana o terrenalmente del templo de Dios. Quiere ser adorado. O sea, Satanás no ha cambiado su deseo de ser como Dios. Entonces, eso es una luz clara, sin seguir con este estudio, de saber de que Satanás no tiene ningún sentimiento de arrepentimiento. Pero bueno, entonces usted decía ahorita al principio, de poder arrepentirse se puede arrepentir, pero bueno, ya sabemos que no lo va a hacer, porque pues es su corazón. Pero entonces, si de pronto, llegando a un caso hipotético, si se arrepintiera, ¿sería perdonado por Dios? Porque ahí leímos un texto en Proverbios, decía que el que confiesa su pecado y alcanza misericordia. Entonces, si Satanás llegara a arrepentirse, ¿recibiría misericordia? Bueno, usted está metiendo con teología, con exegesis, con la profundidad completa. Bueno, necesitamos recordar que Dios es un Dios omnisciente, Jonathan. ¿Cuándo su nombre fue escrito en el libro de la vida? Desde antes de la fundación del mundo. Significa que usted no había nacido, Jonathan, ni existía ni su mamá, ni su papá, ni los abuelos, ni nada, y ya estaba escrito. Pero es que el cuento de que es que me aparté y el Señor me borró el libro de la vida, eso es un cuento completamente fantasioso, ¿sí? No, tú ya estás escrito porque el Señor sabe claramente quién se iba a rendir al llamado, Jonathan. Sabía que Jonathan Calero un día iba a llegar a los pies de Cristo, y ese nombre suyo, antes de que existiera la humanidad, ya estaba escrito allá, como escrito el mío y como está escrito el de todos los creyentes. ¿Por qué? Por el conocimiento de Dios, la omnisciencia de Dios, ¿cierto? No se iba a hacer un libro y se iba a escribir. ¿Te acuerdas más o menos en qué fecha humanamente tú tuviste ese encuentro con el Señor Jesucristo? No tienes un aproximado, digamos 10 años, un aproximado, digámoslo así nomás. Hace 11 años el Señor escribió mi nombre. No, eso es mentira. Desde antes de la fundación del mundo, conocimiento, ¿sí? Dios sabe claramente el corazón de Satanás, ¿sí? Y sabe claramente que Satanás no se va a arrepentir. Entonces no hay una opción, Jonathan, como para decirte a ti de que sí, que la misericordia de Dios va a alcanzar a Satanás y va a ser perdonado. Eso por un lado. Ahorita te voy a mostrar el otro lado del por qué no. Pero miremos primero unas características de Satanás, porque tú me estás preguntando, si Satanás se llegara a arrepentir, ¿la misericordia de Dios lo alcanzaría? Pues vayamos a la Biblia para mirar algunas características de este ser en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en el versículo número 44. Y mientras tú buscas ese texto, yo busco primera de Juan, en el capítulo 3, versículo 8. ¿Qué dice Juan capítulo 8, versículo 44? Juan 8, 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Desde cuándo Satanás ha hecho lo malo? Desde el principio. Ok, después, preste atención, Jonathan, porque ya, o sea, ya han pasado cuánto tiempo. Entonces, hablemos de la creación de la formación del ser humano, 6.000 años. Que la Tierra tiene de 6.000 años. Satanás ya está haciendo lo malo. Sí, y dice que desde el principio. Ni luz, mejor dicho. Exacto. Entonces, han pasado 6.000 años humanos. Recalco porque de pronto hay muchos científicos viendo, no estoy hablando de la Tierra tiene muchísimos años más, en los cuales Satanás no ha dado ninguna luz de nada, ¿cierto? En primera de Juan, en el capítulo 3, en el versículo número 8, dice lo siguiente: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, ya tengo un principio, Jonathan. O sea, no fue como Adán. Adán fue creado y era santo, ¿sí?
Adán fue creado y necesitó, presta atención, Adán necesitó de alguien que le mostrara la tentación. Satanás no. ¿Quién le mostró la tentación a Satanás? Nadie. Fue una decisión. Oiga, si hay algo extraordinario espiritualmente, es Satanás. De él solito, no quería ir al texto, pero vayamos a Ezequiel en el capítulo 28, porque es un texto que lo hemos usado mucho, entonces, pero miremoslo. Ezequiel capítulo 28. Y entendamos lo que vemos aquí, que es una revelación poderosa, Jonathan, a partir del versículo número 12. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, ¿tú eras el sello de qué? De la perfección. Lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Y vemos un montón. Versículo 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos. Desde el día que fuiste creado hasta que se halló ¿qué? En ti maldad. No hubo ningún ser que hubiera incitado a Lucifer a hacer lo malo, Jonathan. Eva fue incitada por la serpiente, que sabemos que es Nahash, que es un ser de luz, de Satanás. ¿Listo? Adán, por su mujer. ¿Sí? ¿Y por qué? Que aquí es una revelación poderosa. Viene Caín y mata a su hermano. Y tú ves más adelante en la Biblia que dice que Caín era hijo de Satanás. No es que era hijo de Satanás, porque acá viene una secta horrible, peligrosa, que dice que Satanás tuvo relaciones, que el pecado era las relaciones sexuales que tuvo Satanás con Eva. No, significa porque Caín tuvo algo parecido a Satanás. A Caín nadie le enseñó a matar. Entonces él mismo solito tomó la decisión de matar a su hermano. Satanás solito tomó la decisión de rebelarse contra Dios. Es decir, la maldad nació dentro del mismo. ¿Sí? En cambio, en todos los seres humanos hemos cometido el pecado porque otros nos han incitado. Satanás a través de la tentación. Bueno, ahí me surgen preguntas, pero pues no tienen que ver con el tema. Entonces yo creo que para un próximo tema podemos hablar de esto. Y es, entonces, si a Satanás nadie lo incitó y fue Dios quien lo creó y lo creó así perfecto, entonces, ¿quién puso esa maldad? O sea, es como raro, ¿no? O sea, a mí me surge la pregunta porque entonces, ¿qué? Entonces fue Dios el que le puso la maldad en el corazón entonces podríamos hablar que si Dios creó la maldad, sería para un próximo capítulo. Ok, bueno, te voy a dar parte de esta respuesta. Si hay blanco, tiene que haber negro. Si hay más, tiene que haber menos. Siempre por ley tiene que haber un contraste. Si hay bien, tiene que haber mal, ¿cierto? Que aquí viene la pregunta, ¿quién creó el mal? Listo, eso lo respondemos después. Oiga, usted está poniendo como más interesante los podcasts, ¿no? Entonces, te voy a dar un poquito de respuesta. Jeremías capítulo 17, versículo 9, el corazón. Se me fue el texto en este momento. Y leámoslo, se me fue, siempre lo repito, pero en este momento se me fue. Engañoso y perverso. Eso, gracias. Engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Lo vimos ahorita, que Dios conociendo a Satanás sabe claramente que no se va a arrepentir. Entonces, el corazón de Satanás, que la gente ha comparado el corazón, Jonathan, con el órgano, el músculo que bombea la sangre. No, el corazón es el sentido del conocimiento, de las decisiones, de los deseos, de los anhelos, que fue cuando Satanás corrompe todo su ser por decisión propia y llega a un momento de una altivez y una soberbia total, Jonathan, que quiere ser semejante al Altísimo. En cuanto a esto, de pronto está relacionado, muchas veces lo he escuchado a usted decir que al que más se le da, más se le exige. O sea, está relacionado esto porque de pronto, por haber tenido la autoridad que tuvo y estar en el lugar que estuvo, que ya esto no le permita alcanzar el perdón a Satanás en caso de llegar a arrepentirse. Y es importante lo que estás diciendo, Jonathan, porque hay dos cuestiones muy abismales entre el ser humano y el mundo angelical. Hablamos del mundo angelical, ángeles, querubines, serafines, todo esto, ¿cierto? Que tú y yo no hemos visto a Dios. No hemos tenido todavía el privilegio. Vivimos su gloria, la manifestación de su poder, pero no hemos visto a Dios, ¿cierto? Entonces nosotros podemos buscar a Dios por algo llamativamente importante, la fe. Sin fe
Es imposible agradar a Dios. Y es necesario que el que se acerca a Dios, ¿qué? Crea que le hay, ¿cierto? Entonces, para yo poderme acercar a Dios, necesito estar totalmente convencido que Él me está escuchando. Usted ora y tiene que estar completamente convencido que Él lo está escuchando, y no solamente eso, sino que le está respondiendo. Satanás no. Lucifer no necesita la fe, porque Lucifer sí tiene la seguridad de que Dios existe. Lucifer tiene la seguridad de que Dios todo lo puede. Lucifer tiene toda la seguridad de que Dios estableció los cielos y la tierra. Entonces, por fe sois salvos, ¿cierto? O por gracia, a través de la fe, sois salvos. Satanás no necesita fe, y aún viendo la gloria de Dios, y hay un texto que lo vamos a leer ahorita, que es algo relacionado con esto de por qué Dios no perdonó al mundo angelical que se levantó en el tiempo antiguo, porque tuvieron esa experiencia o ese conocimiento, no experiencia, esa relación con el Señor. Entonces, hablando de esto, ahorita hablábamos de que si un ángel llegara a predicarnos, bueno, entonces si un ángel llegara a corromperse de esta manera, entonces se extendería a esos ángeles también que ya vieron, que ya han visto a Dios y conocen a Dios, de que tampoco podrían arrepentirse. No, ningún ser angelical tiene perdón, Jonathan, por este punto. Es más, ¿por qué le es tan complicado a una persona que conoció el Evangelio apartarse? Es mejor no haber conocido que conociendo apartarse. Viene nuestro Cristo y nos añade algo: porque separados de mí nada podéis hacer. Porque esa persona que se separa de Cristo, aunque nunca tuvo una relación con el Señor, tuvo el conocimiento. Y cuando tú tienes un conocimiento, tú tienes una responsabilidad, Jonathan. Y es más, por eso es que el Señor le dice Jerusalén, Jerusalén, con una tristeza. Porque Jerusalén, o cuando habla de Jerusalén, no habla de la ciudad, habla del pueblo. Tenía un conocimiento muchísimo más grande que el de Sodoma y el de Gomorra. Por eso dice que el castigo para Sodoma y Gomorra será más suave que para Jerusalén o para Israel. ¿Por qué? Por el conocimiento. Entonces, si esto pasa con los seres humanos, Jonathan, con el mundo angelical es mucho más importante. Ningún ser angelical que se rebeló contra Dios, ninguno, bíblicamente, tiene perdón. Y te voy a dar dos textos importantes, y yo creo que vamos terminando ya con este punto, para que la gente entienda, porque ya tú diste otro tema más interesante para el próximo capítulo, que es de dónde viene la maldad, o si Dios creó la maldad, y eso nos va a llevar un tiempo. Miremos en Mateo, en el capítulo 25, versículo 41, y yo voy a buscar segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 2, en el versículo número 4. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Para quién está preparado ese lugar? Para el diablo y sus ángeles. Eso me da, Jonathan, eso me da a mí la luz completa. Una respuesta. Desde el principio hubiéramos empezado y hubiera durado 5 minutos de programa, ¿cierto? Me da una luz completa de que Satanás, desde el momento que se rebeló con sus ángeles, cuando hablamos de sus ángeles, son los que él corrompió, porque todo le pertenece a Dios. Desde ese momento, ese lugar fue establecido para ellos, no para los hombres. Pero dice que los de la izquierda, pero está hablando de una políticos. No políticos, de una comparación allí, aunque sí, muchos caen allí, pero está hablando que hay un lugar preparado para aquellos que tienen condenación. Y te termino con la segunda epístola de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo número 4. Porque si Dios, escuche la respuesta, Jonathan, no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos, aquí Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera le pusieron infierno, y no la palabra infierno, es Tartarus, que es una prisión de oscuridad para los ángeles caídos. Sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. No tienen oportunidad de perdón, no, están reservados para el día que se establezca el juicio del gran trono blanco, que será los seres humanos, pero también estos seres angelicales. No tienen defensa automáticamente, sino que siempre un juicio tiene que tener prueba, Jonathan. Entonces en el juicio se demuestra: esto tuviste, esto hiciste, chao. Los hombres tienen una diferencia: esto hiciste, esto se te presentó, salvación, y esto rechazaste, condenación. Y tú no pasas por el juicio, porque ya fuiste justificado por el poder del Señor. Cuando usted leyó este verso, yo digo, una persona que de pronto esté interesada en este tema y lea esto de primero, diría, pero Dios no les dio la oportunidad. O sea, porque de una dice, si Dios no los perdonó, sino que de una los echó,
Entonces Dios no les dio la oportunidad. Y Pues bueno que vimos todo eso Sí. antes para saber el por qué. el por qué de no le eso. dio la oportunidad. Hombre, después de ver tú la gloria y rechazar la gloria, ¿qué más esperas? Así es. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de Eternals, un podcast que no es religioso, pero sí espiritual.